Qué fragilidad la del corazón humano. Qué frágil es nuestro corazón. Estamos escuchando el capítulo 14 del libro del Éxodo y yo me sorprendo de verdad cómo muestra este capítulo lo frágil de nuestro corazón, cómo con facilidad cambia y quiere una cosa y de pronto ya no la quiere y después la vuelve a querer. A mí me llama la atención qué rápido cambió el corazón del faraón. Recuerden que, bueno, no escuchamos todo lo de las plagas, pero la última plaga, a la hora de que murió su hijo, su corazón se llenó de dolor y entonces al final termina cediendo y que los israelitas se fueran. Nosotros no lo leímos el sábado porque correspondía ese día en la mañana, pero ahorita cambia de parecer. Claro, digamos, hizo cálculos y pensó, bueno, y la mano de obra, ¿verdad? Que se le está yendo aquí, etcétera. Y eso me parece un poco lógico, pero lo que me parece un poco ilógico y un poco más ingrato es el corazón de los israelitas. Recién han celebrado que el faraón les ha permitido salir y ya se les olvidó, ya están reclamando a Moisés y les están diciendo, mire con qué soberbia y con qué mala crianza. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, que queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Estos que están reclamando son los que cuando salieron de Egipto venían gritando, oe, 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 oe. ¿No vieron la película ustedes? Para que vean que sí, ¿verdad? Qué rapidez, ¿verdad? Qué rapidez. Creo que claramente, pues, de toda la enseñanza que tiene el texto, pero yo pensaba anoche un poco cómo está mi corazón que cambia y sobre todo yo no sé por qué, bueno, siempre lo he leído, pero ayer me impresionaban las quejas, ¿verdad? Qué mala crianza. Un día de estos vi no sé si fue una lectura o un video, no sé, que decía, deja de quejarte. ¿Qué tal que todo de lo que te quejes desapareciera? Entonces que usted dijera, uy, Dios mío, qué cansado el trabajo, ¡pum!, despedido. Uy, Dios mío, es que estos chiquillos se hacen bulla, ¡pum!, se mueren. Ay, Dios mío, es que ¡pum!, desaparece. Qué cuidado hay que tener con el corazón, porque normalmente un corazón que cambia es un corazón que pierde memoria, es un corazón que no está, en este caso, ¿verdad?, ha olvidado con facilidad las bendiciones de Dios y la dificultad inmediata le hace renegar de Dios. ¿Verdad? Qué frágil es nuestro corazón. En todos los aspectos, en deseos de santidad y demás. Por eso pienso yo que aquí hay una gran enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que el Señor quiere, en medio de todo esto, según estamos escuchando, lo que se quiere es que se manifieste su poder, ¿verdad? Con todo y las diferentes
cosas o circunstancias que están viviendo tanto el faraón como los israelitas. Y Moisés recurre al Señor, ¿verdad? En este pueblo que tanto se queja. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Dile eso a los israelitas, que se pongan en marcha. Y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. El Señor como que de pronto en este caso dice: bueno, basta tanta quejadera, díganle que se pongan a caminar. Que se pongan a caminar. ¿Verdad? Qué frágil es nuestro corazón. Yo le hago la misma propuesta de ese video. ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su vida en cuanto a la queja? ¿Qué tal si de todo lo que se queja usted y me quejo yo, desapareciera? Qué fácil somos en hablar, qué fácil somos en exteriorizar tantos impulsos que vienen a nuestro corazón. Yo quisiera hacerles notar en la vida de Moisés como 3 etapas. La primera etapa de Moisés, que todos conocemos, es la etapa donde Moisés vive como un faraón. Ustedes recuerdan que frente al edicto de la muerte de los primogénitos, a Moisés lo ponen en una canasta, y por eso Moisés significa rescatado de las aguas. Y la hija del faraón toma ese bebé como suyo, que por cierto, para que no se dé cuenta, aquella niña, que es la hermana de Moisés, que va cerca y se ofrece para cuidarla a ella, Miriam, ¿verdad? Entonces, y al final Moisés crece como un egipcio. Y no solo como un egipcio, dentro de palacio. Más o menos nos dice el Éxodo, y más que el Éxodo, la verdad, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos menciona a Moisés, por allí vivió aproximadamente 40 años. Moisés se sentía super Moisés, porque recuerdan que cuando vio aquel golpeando, aquel egipcio, ¿verdad?, golpeando a un israelita, se despertó ese super Moisés que había, y entonces pues él también tomó venganza y terminó matándolo. ¿Qué pasa? Aquí podríamos decir una frase, entiéndame que es tal vez para recordarla un poquito mejor. Es la etapa donde Moisés se creía alguien, con mayúscula. Y frente a esta circunstancia viene la segunda etapa, donde tiene que huir, tiene que irse lejos, ¿verdad? Y ahí lejos trabaja en los servicios más vergonzosos, o más humildes, más poco valorados, que es, ¿recuerdan en qué trabajaba? Como pastor. Y aquel episodio donde están las hijas de Jetró, y él les ayuda, y entonces Jetró le invita a que se quede con ellos, porque por cierto dice: es que nos ayudó un hombre. ¿Por qué regresaron tan temprano? Nos ayudó un hombre, un egipcio, dice, ahí llama la atención, dice un egipcio, porque parecía que el porte de Moisés era como muy egipcio. Claro, 40 años viviendo con los egipcios, ¿verdad? Y entonces se quedó con él, y dice que le dio por esposa a una de sus hijas. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Séfora. Ustedes están mal en chisme bíblico, ya veo, ¿verdad? Sí. Séfora, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Séfora, y entonces ya, y Moisés tiene que estar allí un largo tiempo trabajando con ovejas que no son suyas, ganándose. Antes tenía que le sirvieran comida, ahora tiene que ganárselo. Antes mandaba órdenes, ahora tiene que obedecer. Antes hacía lo que le da la gana, ahora está casado, ¿verdad? Entonces la primera etapa era la etapa donde Moisés se creía alguien.
Estos otros 40 años es la etapa donde Moisés tiene que darse cuenta que no era nadie. Entiéndanme, yo sé que tal vez no es la mejor terminología, pero lo que quiero es la memotecnia. Él se creía alguien, ahora tiene que aprender que no es nadie. Y esa lección tiene que pasar 40 años. También de que se le bajen los humos, ¿verdad? Para poder servirle al Señor, no desde su soberbia, sino desde su humildad. También nosotros, quizá el Señor sepa utilizar estos acontecimientos para poder recordarnos a nosotros que no somos super Moisés, no somos super Toto. Y pueden ser cosas muy dolorosas, pero que al final nos tiene que recordar otra vez que no somos nadie. Y viene la tercera etapa, porque son en bloques de 40, maravillosa, y es donde Dios le enseña a Moisés que Él, el Señor, puede hacer con alguien que aprendió que no es nadie, grandes maravillas. Pero miren que tuvo que pasar ese proceso. Grandes maravillas, como por ejemplo, abrir el mar. Imagínense que el Señor hubiera puesto a abrir a Moisés el mar inmediatamente en el primer periodo, donde él se creía alguien. Donde él había visto que estos egipcios construían estas pirámides impresionantes, estas esfinges impresionantes. ¿Qué hubiera sido para él sentir que el Señor le da un poder, ¿verdad? Y abrir el mar? Y dice, ay, sí, claro, es que ya somos muy carga nosotros. No tuvo que pasar, dejar de sentir que es alguien, probar que no era nadie y entender que con esos, con los que no soy digno de que entres en mi casa, he aquí la esclava del Señor, no soy digno de desatarle ni la correa de las sandalias, es a los que el Señor efectivamente le gusta y puede hacer grandes maravillas, ¿verdad? Yo no sé en qué etapa, siguiendo esta lógica un poco de la vida de Moisés, estás o estamos. Creo que la lección es lo importante de aprender. El Señor puede hacer con cualquier persona en muchas circunstancias, hasta puede hacer hablar las piedras, como dice el Evangelio, pero sí quiere de nosotros siempre una actitud de humildad, no de soberbia, sino ese en el que más se reconoce necesitado de Dios, es donde Dios puede hacer grandes maravillas, como escuchamos. Y termino diciendo una palabrita del Evangelio. Y yo creo que es el tiempo verbal que me llamó la atención. Otra vez hasta fui un poco a buscar el texto griego, porque dice, la traducción no me gusta, pero dice, Maestro, queremos verte hacer, ¿verdad? El tiempo que utiliza Mateo en este momento es en el presente y utiliza, en vez de un adverbio que hubiera sido genial que dijera, queremos verte hacer ya, no utilizó el adverbio ya, pero utilizó una preposición que permite este verbo para decir que lo que quiere hacer ver desde ese momento, verlo hacer milagros. ¿Qué es lo que quiero decir con esta bombetada? Que efectivamente el Señor le iba a dar signos al pueblo, pero el problema con estos fariseos es que los signos se los estaba pidiendo ya. Y creo que es la tentación de todos. Creo que todos queremos. Yo creo que los 37 que estábamos aquí, ahora estaba contando al inicio, creemos en Dios, por eso están aquí. Pero todos tenemos una tentación de que Dios sea como yo quiero que sea.
¿verdad? Yo muchas veces, cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, ahí como sacerdote, que me tocaba dialogar un poco con ateos y unos a veces un poco, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Un poco así violentos. Y yo le decía al Señor en oración, a veces, Señor, ¿por qué si vos no tenés el poder, por qué no manifestar? ¿Verdad? Haces un signo en el cielo y manifestás tu gloria, yo lo creo. Y así todos estos soberbios van a tener que doblegar porque va a quedar patente que vos existís. ¿Por qué? ¿Verdad? Otras veces les he dicho yo, ¿por qué la Eucaristía? Que es el milagro más grande que tenemos aquí. ¿Por qué cuando viene la consagración, por qué si vos tenés el poder, por qué no haces que salgan unos rayos de las manos de los sacerdotes para que entonces nadie dude que tú estás aquí, ¿verdad? Presente. ¿Por qué cuando, si la palabra tuya está viva, Señor, por qué si tú tienes el poder no le permites al que predica como meterse en una luz, en un aura así para que todo el mundo ponga atención y no se duerma? ¿Por qué cuando confesamos, Señor, no se ve así cuando el Padre se levanta la mano, que salga como la sangre de Jesús que se derrama sobre la persona y que la toca y que la limpia? La respuesta es muy sencilla, porque Dios no es como Toto, porque el camino que Dios ha querido no es el camino que Toto quiere. Dios ha querido un camino para manifestar su gloria, la total libertad del ser humano, que no sea avasallada con ningún portento, porque entonces no creeríamos en el amor, sino en la impresión de lo sucedido. Yo estoy convencido que los signos no generan cristianos. Yo he visto hermanos que han experimentado signos portentosos en su salud, por ejemplo, en un ser querido. Y eso no generó un corazón rendido al Señor. Creo que la humildad a la hora de reconocer la presencia de Dios es lo que Dios quiere. Que aunque vengas a misa y no esté el áurea, vengas a misa y no hayan los rayos, aunque vengas a misa y el padrecito que celebre la misa sea el más pecador padrecito que ustedes conozcan, que puedan decir, es que allí hay alguien que es más que Jonás. Es que ahí hay alguien que es más que Salomón. Y entonces creo que es la forma donde empezaremos a ver interiormente esos grandes portentos, esos grandes manifestaciones que Dios siempre nos quiere regalar. Pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer con humildad de que no somos nadie, pero sí podemos ser alguien que reconoce su nada en las manos de Dios, y allí Dios sabe hacer portentos. Y reconozcamos que Dios no tiene por qué ser como yo quiero, ni actuar como yo quiero, porque el camino que Él ha querido es el camino del abandono, el camino del abandono confiado en Él, en su existencia y en su presencia. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.